¿Alguna vez has sentido que justo cuando tu vida parecía estable, algo, una crisis, un error, una traición, vino a desordenarlo todo? Ese impulso que destruye la comodidad, que saca a la luz lo reprimido y obliga al alma a moverse, no siempre es enemigo. En el lenguaje simbólico de la psique, es el trickster, el tramposo sagrado, el bufón del inconsciente que juega con nuestra vida para mostrarnos lo que nos negamos a ver. Carl Jung veía en este arquetipo una de las fuerzas más antiguas y universales del inconsciente colectivo. El trickster habita en todos los mitos. Es Loki en la mitología nórdica, que con sus engaños precipita el fin de los dioses pero también su renovación. Es el coyote de las tribus nativas americanas, el embaucador que roba el fuego para los humanos. Es Hermes, el dios griego de las fronteras, que miente, roba, y al mismo tiempo guía las almas hacia el mundo de los dioses. Todos ellos representan el mismo misterio, el caos que engendra sabiduría, la trampa que revela la verdad. En nuestra vida cotidiana, el trickster se manifiesta como autosabotaje, pérdida, error o tentación. Se disfraza de fracaso, pero en realidad opera como una inteligencia del inconsciente que busca romper el estancamiento. Es la parte de nuestra psique que no soporta la falsedad, que rompe las estructuras falsas para abrir paso a la autenticidad. Por eso Jung decía que este arquetipo es una figura de transición entre la inconsciencia y la conciencia, el momento en que la sombra empieza a hablar a través del caos. En este video exploraremos cómo el trickster habita en ti, cómo sabotea tus planes no para destruirte, sino para liberarte de las mentiras que te mantienen dormido. Veremos por qué sus trampas son en realidad mensajes del alma, y cómo aprender a escucharlos sin miedo. Porque a veces, solo a veces, el caos no llega para castigarte, sino para despertarte. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha contado historias para intentar comprender lo incomprensible. Y entre todas esas figuras simbólicas que pueblan los mitos y las leyendas, una siempre aparece en las sombras, el que rompe las reglas, el que miente para revelar una verdad más profunda, el que ríe mientras todo arde. Ese es el trickster. Jung descubrió que el arquetipo del tramposo no pertenece a una cultura o a una época específica. Habita en el inconsciente colectivo, en ese estrato compartido de la psique donde viven los símbolos universales. Por eso el trickster se manifiesta con diferentes nombres pero con un mismo espíritu. Loki en el norte, Hermes en Grecia, el coyote entre los nativos de América, Anansi en África, Prometeo entre los titanes. Todos comparten un mismo destino: provocar el caos que conduce a la evolución. Este arquetipo encarna lo que Jung llamaba la sombra primitiva, la parte salvaje, instintiva y burlona de la psique que no soporta las estructuras rígidas del ego. Cuando el ego intenta controlar la vida, planificarlo todo, definirse de manera demasiado moral o perfecta, el trickster aparece riendo desde el fondo del alma y lo arruina todo. Pero su risa no es crueldad, es sabiduría disfrazada. En cada uno de nosotros habita esa fuerza. Se manifiesta cuando decimos lo que no queríamos decir, cuando cometemos un error sin querer, cuando nos exponemos a una situación que sabíamos que podía salir mal y aún así lo hacemos. Desde la visión junguiana, el inconsciente tiene su propio lenguaje, y el trickster es una de sus voces más antiguas. Es la vida misma empujándonos a reconocer lo que está reprimido, lo que necesita aire, movimiento y verdad. Piensa por un momento, ¿cuántas veces lo que creíste un error terminó siendo el principio de un cambio profundo? Esa relación que se rompió, ese trabajo que perdiste, esa palabra que dijiste sin medir las consecuencias. Todo eso pudo haber sido el trickster actuando en ti, desbaratando el orden aparente para devolverle autenticidad a tu camino. Porque el alma no busca la estabilidad, sino la totalidad. Y la totalidad incluye el desorden, la paradoja y el humor cruel del destino. Así como Loki provoca el Ragnarok para que nazca un nuevo mundo, en nosotros el trickster destruye lo que ya no sirve para abrir la puerta a una versión más consciente de quienes somos. Y aunque su lenguaje es incómodo, su intención siempre es la misma: despertar al héroe dormido dentro de nosotros. Hay momentos en la vida en los que sentimos que somos nuestros propios enemigos. Justo cuando las cosas empiezan a ir bien, algo dentro de nosotros empuja en sentido contrario. Decimos lo que no deberíamos, tomamos decisiones que nos hacen daño, repetimos errores que juramos no repetir.
Y mientras la mente consciente se culpa o se confunde, en lo más profundo de la psique sonríe una figura burlona, el trickster interior. Jung comprendió que esta fuerza no es un enemigo en el sentido moral, sino una energía psíquica autónoma que se activa cuando la vida necesita equilibrio. Cuando el ego, ese pequeño yo que cree tener el control, se aferra demasiado a la comodidad, al éxito, a la imagen perfecta, el trickster irrumpe para romper el hechizo de la autoimagen. No soporta las máscaras. Y su modo de hablar es a través del caos. Por eso aparece en forma de sabotaje. Llegas tarde a una oportunidad importante, olvidas algo esencial o eliges inconscientemente a la persona que va a enseñarte una lección dolorosa. No lo haces por maldad ni por debilidad. Lo haces porque hay algo más profundo en ti que necesita expresarse, algo que tu mente racional no ha querido escuchar. El trickster, con su humor cruel, te lo muestra a la fuerza. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido que arruinaste algo sin saber por qué? Quizás no lo arruinaste. Quizás el alma decidió que ya no podía seguir fingiendo. A veces el sabotaje no destruye, sino que desenmascara. Nos obliga a mirar el miedo, la inseguridad o la mentira que sostenía nuestro equilibrio falso. Cuando nos enamoramos de alguien que no puede amarnos, cuando perseguimos metas que no nos llenan, cuando repetimos un patrón de sufrimiento, el trickster está ahí, mostrándonos la grieta en el guión que escribimos para nuestra vida. Y aunque duele, ese caos es sagrado. Porque lo que el trickster arruina, casi siempre es lo que estaba construido sobre la inconsciencia. Él no destruye tu destino, destruye tus ilusiones. En los mitos, Hermes roba el ganado de su hermano Apolo siendo apenas un bebé. Loki engaña a los dioses con trampas que parecen inútiles, pero que terminan revelando su vulnerabilidad. En ti, el trickster hace lo mismo, roba lo que creía seguro para devolverte a la verdad. No actúa con malicia, sino con un tipo de inteligencia que el ego no comprende. Es el humor del alma, que juega con tus certezas hasta que te rindes y aprendes a fluir. Así, el autosabotaje deja de ser castigo para convertirse en espejo. El trickster te muestra donde aún vives desde la mentira, donde finges, donde te niegas a crecer. Y cuando logras escuchar su risa sin miedo, comienzas a entender su lenguaje. La vida no quiere que seas perfecto, quiere que seas auténtico. Esperamos que este contenido se convierta en una luz en tu camino de desarrollo y superación. En Arquetipo Esencial, queremos construir una comunidad que despierte, que día a día logre crecer y construir su mejor versión, porque te lo debes a ti, porque queremos que inspires a los demás con tu ejemplo. Ayúdanos a difundir el mensaje con tu poderoso like, comentando tus impresiones y experiencias, suscribiéndote al canal y compartiendo el contenido con aquellas personas que necesitan escucharlo. Contamos contigo para seguir creciendo juntos. Ningún escenario expone tanto la acción del trickster como las relaciones humanas. Allí, donde buscamos amor, comprensión y armonía, suele irrumpir él. Invisible, astuto, disfrazado de malentendido, de atracción imposible o de desencuentro doloroso. Porque el trickster no solo actúa en nuestro interior, también utiliza a las personas y las circunstancias como espejos para mostrarnos lo que negamos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces has sentido que alguien llegó a tu vida para desordenarla por completo? Esa persona que parecía ideal, pero que poco a poco fue empujándote hacia tus heridas más antiguas. O esa relación que te hizo perder el control, sacar lo peor de ti, enfrentarte con tu miedo al abandono, a la traición o al rechazo. Desde la mirada junguiana, esos vínculos no son accidentes, son escenarios arquetípicos donde el trickster se disfraza de destino para que puedas ver tu sombra reflejada en el otro. El trickster se manifiesta cuando proyectamos, cuando vemos en el otro lo que no queremos aceptar en nosotros. Por eso nos irrita, nos fascina o nos confunde. Es el inconsciente usando la relación como un teatro simbólico donde representamos los papeles que aún no hemos integrado. El tramposo de la historia no siempre es la otra persona. Muchas veces somos nosotros mismos, jugando inconscientemente a repetir lo que más tememos. Una relación que se derrumba justo cuando empezaba a florecer, una discusión que surge sin razón aparente, una atracción que no podemos controlar. El trickster mueve los hilos detrás del telón, no para burlarse de nosotros, sino para obligarnos a ver la verdad emocional que ocultamos bajo la máscara del amor. Y esa verdad, aunque duela,
es liberadora. Porque en cada conflicto se esconde una oportunidad de conciencia. Cuando alguien nos decepciona, nos traiciona o nos deja, el ego siente que la vida es injusta, pero el alma sabe que algo más grande está ocurriendo. El trickster ha hecho su jugada maestra para mostrarnos que el otro nunca nos hiere, solo toca la herida que ya existía. Así, el arquetipo actúa como un alquimista relacional. Toma lo más doloroso y lo convierte en oro psicológico. Nos enseña a ver en el conflicto no un castigo, sino un llamado al autoconocimiento. Cada vez que una relación fracasa, el trickster nos empuja a preguntarnos, ¿qué parte de mí atrajo esta historia? ¿Qué patrón se repite? ¿Qué parte de mi sombra pide ser vista? En ese sentido, el trickster no destruye vínculos, sino falsedades. Rompe las dinámicas inconscientes para que nazca un amor más consciente, una comunicación más honesta y un vínculo más libre. Cuando lo entendemos, dejamos de culpar al otro y empezamos a mirar hacia adentro, donde la verdadera transformación ocurre. Porque el trickster, ese bufón que juega con nuestros sentimientos, no quiere vernos sufrir. Quiere vernos despertar. Llegar a comprender al trickster es uno de los actos más maduros del camino interior. Porque el ego quiere orden, claridad y control, pero el alma anhela totalidad, y la totalidad incluye el caos, la paradoja, la pérdida y la risa amarga del destino. Reconciliarse con el trickster es aceptar que el desorden también es un maestro. Jung decía que los arquetipos no se destruyen, se integran. Y mientras no lo hagamos, seguirán actuando desde las sombras, manejando los hilos de nuestra vida desde lo inconsciente. Por eso, cuando una y otra vez te encuentras tropezando con la misma piedra, no es mala suerte, es el trickster insistiendo, pidiendo ser escuchado. La integración empieza cuando dejamos de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, y comenzamos a preguntarnos, ¿qué quiere mostrarme esto de mí? El trickster nos invita a humildad. Nos recuerda que no controlamos la vida, y que a veces el error, la contradicción o el fracaso son los caminos más directos hacia la autenticidad. Nos confronta con nuestras máscaras, nos hace tropezar en público, nos hace perder lo que creíamos indispensable. Pero cada una de esas trampas contiene una semilla de sabiduría. Porque sin caos, no hay transformación. El oro del alma solo se revela cuando el fuego ha derretido las estructuras falsas. En los mitos, los héroes que logran integrar al trickster nunca lo destruyen. Lo aceptan como parte de su propio viaje. Odín necesita a Loki, aunque lo tema. Hermes es tanto ladrón como mensajero divino. Y tú también necesitas a tu trickster interno, esa parte que se ríe cuando todo se derrumba, porque sabe que detrás del derrumbe hay renacimiento. La reconciliación ocurre cuando puedes mirar tus errores y, en lugar de culparte, agradecer la enseñanza oculta en ellos. Cuando puedes ver una relación fallida y reconocer que te enseñó a amar con más conciencia. Cuando recuerdas un momento de humillación y entiendes que te liberó del orgullo. El trickster se calma cuando se siente visto, cuando su mensaje es escuchado. Entonces su caos se transforma en intuición, su burla en sabiduría, su impulso destructivo en energía creativa. Integrar al trickster es hacer las paces con la vida misma, con su sentido imprevisible y misterioso. Es entender que no hay error definitivo, solo experiencias que empujan a la conciencia a expandirse. Y es, sobre todo, aprender a reír con el destino en lugar de pelear con él. Porque cuando logras ver en cada crisis una forma del alma tratando de despertarte, el trickster deja de ser enemigo y se convierte en guía. En el guardián que, disfrazado de caos, te conduce hacia tu verdadera libertad interior. El camino del alma no es una línea recta, sino una espiral. A veces parece que avanzamos, y de pronto el suelo se abre bajo nuestros pies. Lo que creíamos seguro se desmorona, y la vida nos obliga a empezar de nuevo. En esos momentos, cuando nada parece tener sentido, es cuando el trickster sonríe. No porque disfrute de nuestro sufrimiento, sino porque sabe que solo el alma sacudida puede despertar de verdad. El trickster no viene a castigarte. Viene a recordarte que dentro de ti hay algo más grande que tu miedo al error o a la pérdida. Tu ser esencial, tu verdad desnuda. Y para que puedas verla, muchas veces tiene que romper la imagen que te construiste de ti mismo. Por eso su enseñanza siempre llega disfrazada de crisis, de contradicción o de caos.
Pero detrás de cada tropiezo hay una alquimia en marcha, una purificación silenciosa que transforma el dolor en comprensión y la confusión en claridad. Si miras atrás, verás que muchas de las cosas que parecieron arruinar tu vida en su momento fueron, en realidad, las que te empujaron a crecer, a soltar, a despertar. Ese es el lenguaje del trickster. Rompe para revelar. Rompe las mentiras que creías verdades, las seguridades que eran cárceles, los personajes que interpretabas para sobrevivir. Y cuando ya no queda nada que sostener, aparece lo esencial. Tú, sin máscaras. Por eso, si estás viviendo un momento de confusión, de pérdida o de contradicción interna, no te castigues. Tal vez el trickster esté trabajando en silencio, preparando un nuevo orden bajo el caos. A veces la vida te desordena para devolverte al camino del alma. Y cuando logras confiar en ese proceso, aunque no entiendas el propósito inmediato, comienzas a experimentar una forma más profunda de libertad, la de aceptar tu destino como maestro. El trickster es el guardián del despertar. Y cuando logras reír con él, en lugar de luchar contra él, descubres que incluso el error tiene su belleza, que el tropiezo tiene su sabiduría, y que el caos, en realidad, es la forma que tiene el alma de crear espacio para algo nuevo. Así que, si algo en tu vida se ha roto, recuerda, no todo lo roto está perdido. A veces lo que se rompe es simplemente la cáscara de lo que ya no eras. Y en ese instante, cuando el ruido se apaga y solo queda silencio, el alma sonríe. Ha comenzado una nueva etapa de individuación. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete a Arquetipo Esencial, deja tu me gusta y comparte este video. Tu apoyo permite que más personas comprendan que detrás de cada caos hay un propósito más profundo esperándonos para ser descubierto. Te invitamos a explorar las ideas de Carl Jung acerca de cómo evitar caer en la trampa de la victimización, haciendo clic en la pantalla final que aparece ahora. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.